allí en el Reino Unido, asegura que una persona normal dice en promedio 3 mentiras en una conversación de 10 minutos. Imagínense ustedes, estuve averiguando esto, ¿no? Una persona normal, imagínense una anormal, dice en promedio 3 mentiras en una conversación de 10 minutos. Por algo la Biblia dice que el hombre debe ser tardo para hablar, porque en las muchas palabras hay mucho pecado, ¿no? Y considerando las estadísticas de esta universidad, me hice una pregunta: ¿es posible no mentir nunca? Y hablo en todo lo que puede abarcar la mentira, en todo lo que puede abarcar la mentira, ¿no? Ya que podemos mentir mediante una mirada, podemos mentir mediante un ademán, una expresión, semblante. Se puede mentir tan eficazmente que como si se usara palabras, con actitudes, entre otras cosas. Y vuelvo otra vez al punto: por algo la Biblia no se equivoca cuando dice que Dios es veraz y todos los hombres son mentirosos, ¿no? También podemos pensar en toda exageración intencionada, toda insinuación o palabras indirectas dichas con el fin de producir un concepto erróneo o exagerado, hasta la exposición de los hechos, de manera que den una idea equivocada. Y todo eso es mentir. Mentir también es decir: oye, hermano, lo que yo estoy diciendo es una broma. El libro de Proverbios lo dice. Allí estamos mintiendo. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el 9º mandamiento es un mandamiento olvidado? Así se titula el sermón: el mandamiento olvidado. No darás falso testimonio. ¿Vieron el post? ¿Sí lo observaron? ¿Por qué el 9º mandamiento es un mandamiento olvidado? El 9º mandamiento es un mandamiento olvidado porque el mundo ha perdido el amor por la verdad. El mundo ha perdido el amor por la verdad. Y la iglesia ha perdido el temor a Dios y a su palabra. Hoy es común decir mentiras. Nos hemos acostumbrado de tal manera a decir mentiras que cuadramos a ver cómo todo nos sale, a ver si nos sale bien, y quedamos bien parados ante la sociedad, quedamos bien parados ante nuestros semejantes, pero delante de Dios quedamos quebrados. Es por eso que cuando yo abordo a una persona, siempre le pregunto lo siguiente: respóndeme como le responderías a Dios en el día del juicio. Y quedamos sin argumentos, ¿no? Respóndeme como le responderías a Dios en el día del juicio. Si Dios te preguntara esto o te preguntara aquello, ¿cómo le responderías? No te puedes escapar de Él, porque Él es la verdad. Eso inmediatamente somete la conciencia de la persona para que diga siempre la verdad. Porque un día Dios nos va a llamar a cuentas y nos va a decir: si sabes, tú dijiste ante tu hermano esto, esto y esto. O sea, aunque podamos ocultar las cosas a los ojos de los hombres, delante de Dios no las podemos ocultar. Entonces el 9º mandamiento es un mandamiento olvidado porque el mundo ha perdido el amor por la verdad. Y la iglesia ha perdido el temor de Dios en sus palabras. Y hoy la mentira, ¿cómo se ve? La mentira en la sociedad se ve como una herramienta social, no como un pecado. Como algo estratégico que el hombre tiene. Mentir un poco, y vuelvo otra vez a reiterar, intencionalmente, exagerar, manipular o tergiversar, se considera algo astuto o algo hábil. O simplemente una mentira piadosa. ¿Han escuchado ese término? Pastores, que es una mentira piadosa. Yo no sé de qué parte de la teología sacan del infierno que hay tal cosa como una mentira piadosa. Si es mentira, no es piadosa, ¿no? Así de sencillo. Pero ante Dios toda falsedad es una afrenta a su carácter. Porque claramente Deuteronomio capítulo 32, el versículo 4, dice que Dios es verdad. Dios es verdad. Por lo tanto, ante Dios toda falsedad es directamente una afrenta a Él, porque Él es la verdad. Él es la esencia de la verdad, así como el diablo es la sustancia de la mentira, es la esencia de la mentira. Entonces podemos decir que cuando mentimos no solamente ofendemos al prójimo, sino que negamos la naturaleza misma de aquel que nos salvó. Por lo tanto, el 9º mandamiento quizás incluye más cosas que las que nos puede parecer al leerlo en una manera superficial. Quiero que me tengan paciencia, ¿no? Voy a tratar de ser
Espero no dormirlos, ¿no? Porque voy a hablar muy detenidamente, porque no quiero agotar mi voz. Entonces el noveno mandamiento está relacionado con las formas de hablar, con la forma de hablar, con la falsedad, pero específicamente está relacionado con el testimonio ante los tribunales. Allí está en el contexto. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y recuerden que estamos hablando de la ley del pueblo del pacto, donde hay una teocracia. La ley del pueblo del pacto. Entonces, bajo ese contexto es que el Señor plantea esto a Israel, al Israel que iba a pasar a poseer la tierra prometida, al Israel que también había sido libre de la esclavitud. Entonces, cuando vemos nosotros este noveno mandamiento, podemos plantearnos cuestiones que muchas veces nos formulamos en relación al prójimo, ¿no? El cual es mencionado explícitamente. Cosas que no ocurren en los mandamientos, que también tienen que ver con el prójimo anteriormente, ¿no? Fijémonos que unas palabras, según como hayan sido dichas, pueden destruir a una persona, ¿no? O sea, nosotros podemos animar a una persona con nuestras palabras, pero también podemos destruir a una persona con nuestras palabras. Nuestras palabras pueden construir hogares, destruir hogares, también pueden construir negocios, destruir negocios, la reputación de alguien, entre otras cosas. Sin embargo, podemos pensar que la pluma es más poderosa que la espada, ¿no? Pero la lengua es más fuerte que los dos. Una de las cosas que dijo Agustín de Hipona me pareció interesante investigando para esta exposición. Este notable teólogo del siglo V dijo que ningún médico puede curar las heridas que inflige la lengua. Y eso lo saben los médicos, ¿no? Hoy salieron los psiquiatras. En los tiempos de Agustín no habían psiquiatras. Pero ningún médico puede curar las heridas que la lengua inflige. La lengua, en su mal uso, es un mal que destruye toda la creación. ¿Recuerdan ustedes el contexto en que estamos exponiendo esto? Observamos que en los 10 mandamientos Dios primero nos señala la actitud que debemos tener hacia Él en los 4 primeros, ¿no? Nos habla de la actitud que debemos tener hacia Él, señala cuál es la actitud, después hacia nuestros padres, después al valor de la vida, después a la importancia del matrimonio y sobre las posesiones, y ahora llama nuestra atención al buen uso de la lengua y nos advierte de manera poderosa sobre su manejo. Y no solamente aquí, sino por toda la Biblia. Entonces, analicemos el mandamiento por partes, no sin antes considerar 3 cosas. Vamos a analizar el mandamiento por partes y vamos a ver la mentira, vamos a ver el prójimo y vamos a ver el falso testimonio, pero no sin antes sentar un precedente importante. En primer lugar, consideremos el mandamiento, 3 cosas del mandamiento: lo que nos manda, lo que nos prohíbe y lo que podemos hacer como práctica. 3 cosas: lo que nos manda, lo que nos prohíbe y lo que podemos hacer como práctica. Tenemos que explicar el mandamiento. Entonces lo primero que debemos ver es lo que nos manda o lo que nos pide el 8º mandamiento. Lo que nos pide el 8º mandamiento es que digamos siempre la verdad en su tiempo y lugar y cuanto nos sea posible. Eso es lo que nos manda. ¿Pero qué es lo que nos prohíbe? Nos prohíbe todo tipo de engaño, falsedad y mentira. En efecto, nos prohíbe hacerle daño a nuestro prójimo, decir palabras que perjudiquen a nuestro prójimo. Pero lo que podemos hacer como práctica, es dejar de decir mentiras, pero no simplemente mentiras, sino eso que nosotros llamamos mentiras piadosas, o quizás lo que se conoce como mentiras pequeñas, o también como mentiras blancas, ¿no? O hay mentiras, la Biblia habla de mentiras, no le pone color ni le pone tono, ¿no? No hay mentiras blancas, yo no he visto una mentira blanca. De pronto que la diga un blanco sí, pero no hay tal cosa como mentiras blancas. Y lo más terrible es que a la larga se te termina siendo costumbre. Y luego es solo un paso. Cuando yo le doy paso a una pequeña mentira, una mentira blanca, luego, de manera práctica, paso a mentiras grandes.
Y cuando tú dices una mentira, para que nadie te descubra, tienes que taparla con otra mentira, y con otra mentira, y con otra mentira, y después te vuelves un mentiroso empedernido, que psicológicamente lo llaman como mitómano. Pero Dios no ve tal cosa como mitómano. Y me causa un poco de terror, o mucho terror, ver lo que dice allí en Apocalipsis al finalizar la historia de la redención, porque dice que ninguno que habla y dice mentiras podrá entrar a la ciudad celestial. La mentira destruyó a nuestros primeros padres. La mentira llevó a Cristo a morir en la cruz. Y por la mentira muchos estarán fuera. Ayúdanos el Señor a siempre decir la verdad, ¿no? Entonces, al tener esto ya en mente, ahora sí analicemos el mandamiento por partes. En primer lugar, entonces vamos a hablar un poco acerca de la mentira. ¿Qué dice el texto allí? No. Una partícula gramatical ¿de qué? De negación, así lo viene diciendo, ¿no? No hablarás. El manejo de las palabras, ¿no? Explicar, el manejo de la lengua. Se ha dicho en nuestra coloquial conversación es que siempre tenemos que decir la verdad cuando tenemos que decirle a alguien las cosas, ¿no? Y no debe haber pelos en la lengua. ¿Es cierto eso? Sí, pero es una verdad a medias. Y llega a ser una mentira, porque sí deben haber pelos en la lengua. Porque yo debo saber qué es lo que voy a decir. Debo saber cuándo lo voy a decir y cómo lo voy a decir. No es simplemente soltar la lengua. Hay un programa que se llama Biblia Libre y él tiene, es un youtuber evangélico y dice sin pelos en la lengua. Pero cuando yo hablo de sin pelos en la lengua, ¿hasta dónde puedo caer? En la calumnia, en la mentira, en el engaño. Por lo tanto, es mejor tener pelos. Y ustedes saben a qué me refiero de tener pelos. Es decir, a enredarnos un poquito. ¿Para qué? Para no decir lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? No presumamos de ser sinceros. Entonces aquí claramente hay una partícula gramatical de negación indicándonos, ¿cierto? Dándonos un mandamiento, pero también instruyéndonos sobre cómo debemos hablar, sobre el cuidado de nuestras palabras. Y específicamente apunta indicándonos a quién, contra tu, ¿qué? Prójimo. Entonces el noveno mandamiento es la forma que tiene Dios de dirigir nuestros pensamientos hacia lo que hablamos y cómo lo hablamos, ¿no? Y no solo en relación con el prójimo, sino con todo lo que decimos. Porque no se enfoca primero en el prójimo, sino se enfoca en nosotros. Se enfoca en lo que hablamos y cómo lo hablamos. Y luego apunta directamente ¿hacia dónde? Hacia el prójimo. Y como lo decía anteriormente, lo reitero nuevamente, el mandamiento incluye la prohibición de ¿qué? Mentir. La prohibición de mentir. Una de las características que manifiesta la nueva vida en Cristo, ¿cuál es? Es que la persona regenerada ya no miente. Eso es lo que dice la Biblia. Ya no miente. Siempre va a procurar decir la verdad. Me estoy explicando, la persona regenerada, es decir, el creyente. Y si miente y se sujeta a las Escrituras, él va a decir siempre la verdad y se va a arrepentir. ¿No? El apóstol Pablo, allí en Colosenses capítulo 3, el versículo 8, nos habla de las personas regeneradas y dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquellos que han buscado a Dios, aquellos que están escondidos con Cristo en Dios, que somos todos los que somos creyentes, ¿no? Pablo dice: pero ahora dejad, porque antes no teníamos la capacidad. Ahora sí la tenemos, ¿no? Antes buscábamos amar el pecado, ahora tenemos la capacidad de decirle no al pecado, ¿no? Veamos lo que dice: pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es la conducta de un regenerado. Y luego dice: no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, ¿no?
¿Qué se supone y qué es lo que podemos suponer alrededor de esto? Que los cristianos no procuran la mentira. Que los cristianos, ¿qué? Enfatizan siempre la verdad. Porque es un mandamiento, una ley, un imperativo para nosotros. No mintáis. En medio del pueblo, y eso también está para hablar en medio del pueblo, el noveno mandamiento. No mintáis los unos a los otros. Y lleva a la reflexión a los hermanos de Colosas y les dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Porque esa era parte de nuestra vieja naturaleza. Decíamos mentiras a granel para sacar provecho, ¿no? Sin embargo, aún todavía esos puntillos, esos pecados quedan todavía marcados en nuestra vida, ¿no? Recuerden una cosa, que Cristo limpió el pecado, pero no quitó el pecado. Wow, ¿cómo vas a decir esa herejía? Si Cristo limpió el pecado, posicionalmente, Él nos ve por medio de su Hijo como justos y nos ha declarado justos, pero no quitó el pecado porque aún todavía estamos en espera de la glorificación y tenemos lucha con el pecado, ¿no? Ese pecado residual. Y en el ejercicio de ese pecado residual nos vemos tentados a mentir. Pablo dice, no lo hagan, porque ustedes ahora no son impíos, no son como los otros hombres. Ustedes se han despojado de ese viejo hombre, es como quitar una ropa sucia, ¿no? Ahora tenemos una nueva ropa y es una figura que Pablo está utilizando. Y seguramente antes de su conversión, hermano, usted había vivido una vida de mentiras. Yo había vivido una vida de mentiras, pero ahora, ¿qué ha pasado? Hay un antes y una ahora. Ahora he dejado esas viejas prácticas atrás. ¿Por qué? Porque ahora estoy, como dice Pablo en el contexto, escondido con Cristo en Dios. Escondido con Cristo en Dios. Es lamentable que en la sociedad en que vivimos la mentira se haya convertido en un estilo de vida. Y esto haya llegado a la iglesia, porque muchas personas están acostumbradas a mentir, que engañan incluso cuando no tienen necesidad. Están acostumbradas a mentir, que engañan aún cuando no tienen necesidad. Esto es como, voy a decirlo así, entre comillas, como una enfermedad crónica. Y permítanme decirles que muchas relaciones en la sociedad actual y a veces dentro de la congregación, porque no es común, muchas relaciones humanas se basan en el arte de la mentira, hasta tal punto de ufanarse por haber enredado al prójimo mintiéndole. Entonces una mentira puede verse como algo que nos beneficia, ¿no? Algo que nos ayuda. Y parece que como que funciona, ¿no? No se angustie, Manuelito, que parece que como que se está yendo la voz, ¿no? Pero eso es mentira, todavía hay voz. Una mentira puede verse como algo que nos beneficia, ¿es así? Posiblemente tengas un trabajo y llegaste al trabajo tarde, inventaste una mentira, le dijiste al jefe, y para decir mentiras tenemos una mente tan dinámica y tan capaz y tan aguda y tan convincente. Le dijiste una mentira al jefe ya hace 2, 3 años y el jefe creyó y tienes el trabajo, te benefició. ¿Es así o no es así? Y a veces decimos es una mentira justificable, pero delante de Dios no. El día que te presentes delante de Dios, ¿para qué decirlo, no? Parece que una mentira nos beneficia, como algo que y la sociedad la ve así. Una mentira nos libra de una invitación indeseada, de hablar con otra persona si no tenemos ganas. ¿No ha pasado? Vuelvo otra vez a repetir esto para que me presten atención. Una mentira nos libra de una invitación indeseada, de hablar con otra persona si no tenemos ganas, de asistir al trabajo un día. Puede ayudarnos a hacer un buen negocio, pero a la larga la mentira va a destruir la confianza. Porque el día que se conozca la realidad, la persona no va a confiar en ti, ¿no? ¿Conocen ustedes la historia del pastorcito mentiroso? Pastorcito mentiroso que estaba en el campo, que tenía sus ovejas y de repente empezó a jugar con la comunidad. Y se paraba y decía, el lobo, el lobo. La primera vez toda la comunidad salió con palos, con cadenas, a ayudar al pastorcito. Cuando vio
a toda la comunidad que venía, de repente ocurre algo. Él se ríe de ver que todo el mundo vino a ayudarlo, pero les estaba mintiendo, el lobo. Y volvió y hizo el segundo intento. El lobo, el lobo. Nuevamente la comunidad volvió a protegerlo. Pero luego la tercera vez dijo, el lobo, el lobo. Y ya nadie salió. ¿Qué pasó con el pastorcito mentiroso? Perdió la confianza por no ser veraz. Cuando alguien dice una mentira, ya no es confiable. Porque para ser mentiroso, ¿cuántas mentiras tengo que decir? Terrible, ¿no? Entonces parece que como que la mentira se vuelve común y nos beneficia. Y nos volvemos estratégicamente mentirosos. Y lo vemos dentro del marco de la religión, dentro del marco de la política. Por ejemplo, se ha descrito la política como el arte de mentir, ¿no? ¿Usted no ha visto? Y nosotros caemos como borregos. Vote por el tigre. Y hay que impulsar al tigre. Ustedes saben, bueno, yo no quiero utilizar el término aquí para hacer proselitismo político. ¿No? Porque el tigre sí va a poner al país en orden. Pero no sabemos cómo salga el tigre, si de pronto salga como un borrego. Sí, aquí tengo, hermano. Gracias. Sí, se ha visto la política como el arte de mentir. ¿Por qué? Porque la mentira es común. La mentira es estratégica. La mentira, en cierta manera, nos hace ver inteligentes. Y qué interesante, ¿no? Cuando vemos a los políticos una y otra vez decir y divulgar, y sin embargo, pura demagogia, ¿no? ¿Entienden el término demagogia? También vemos que muchos matrimonios acaban en divorcio porque la palabra de las cónyuges no tiene ya ningún valor. No tiene ningún valor. La aplicación de este mandamiento la podemos ver ampliada un poco allí en Éxodo 23 del 1 al 3. Pero antes de ir allí quiero decirles algo. Cuando yo afirmo que en muchos matrimonios acaban en divorcio porque la palabra de los cónyuges ya no tiene ningún valor, no estoy haciendo alusión a la gente afuera en el mundo, sino en la iglesia. He podido ver cómo esposas han perdonado a sus esposos porque han sido infieles. Le dan la primera oportunidad, luego la segunda oportunidad, y vuelven otra vez y caen. Y de repente ocurre algo. Y es que cuando cae la segunda vez, hay hermanas que me han dicho, yo no le vuelvo a creer a él, es un mentiroso. La va a volver a hacer, si lo hizo la primera, lo hizo la segunda, va a haber una tercera. Más bien, lo que no quiero escuchar, he decidido divorciarme por una mentira, por no decir la verdad. ¿Sabe por qué decimos mentiras? Porque tenemos miedo a enfrentar problemas, ¿no? Hacemos como el gato. Voy a utilizar la ilustración un poco, digámoslo así, como sucia, ¿no? Ustedes tienen gatos, los que tienen gatos hoy venden la arena para los gatos, ¿no? ¿Por qué no venden la arena para los perros? Porque el gato tiene la tendencia de hacer sus necesidades y luego tapar. ¿Cierto? Así pasa y nos pasa comúnmente. Ahora quiero que nos enfoquemos respecto a la ampliación de este mandamiento allí en Éxodo 23 del 1 al 3. Miren lo que dice, está bajo esa misma línea de pensamiento, leyes. No divulgues informes falsos, dice Éxodo 23, 1. No te hagas cómplice del malvado ni apoye los testimonios del violento. No imite la maldad de las mayorías. No te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Interesante, ¿no?
Aquí hay una de las cosas que dice el texto, es que no hay que divulgar informes falsos. Eso como se conoce hoy, como fake news, es que se dice. A veces le damos clic y mandamos al grupo de WhatsApp y estamos diciendo mentiras, ¿no? Qué terrible, ¿no? Vemos una noticia en Facebook y la mandamos al grupo, la ponemos en el grupo y alguien dice, eso lo dijeron hace como 3 años y es una falsa noticia. Ya estamos nosotros cayendo en mentira, porque no nos dedicamos a la investigación, ¿no? Una de las cosas que me pareció interesante es que la mentira se define, según la psicología, de la siguiente manera: como el comportamiento de alguien que, aunque está en condiciones físicas o psíquicas de decir una verdad, escoge intencionalmente engañar a alguien sin que el destinatario lo haya pedido. Eso dice la psicología, ¿no? O sea, es parte de la conducta del ser humano. ¿Qué dice el texto? No divulgues informes falsos. Soy el que tomo la decisión de hacerlo, ¿no? Entonces, según los supuestos expertos en la conducta, la mentira es una práctica, es un hábito, es una costumbre. Pero ¿sabe qué dicen los psicólogos? Que esa práctica de la mentira se inicia a los 4 años y se ejercita toda la vida por los más diversos motivos. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que el hombre nace siendo un mentiroso. El bebé que tienes en tus manos, yo no quiero atropellar tu conciencia ni tu familia, es un mentiroso. Y si el Evangelio lo alcanza, va a dejar de ser menos mentiroso hasta que sea perfeccionado, pero es un mentiroso en potencia. El Salmo 58:3 lo dice, ¿no? Porque nacemos en pecado. Eso nos lleva a considerar, en segundo lugar, después de hablar un poco de la mentira del prójimo, allí en el versículo 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ahora enfoquémonos en el prójimo. Están ahí en el mandamiento, ¿no? Y este mandamiento nos enseña que no puede ser testigo falso uno puede ser testigo falso contra nuestro prójimo. Se enfoca en el prójimo. No se puede ser testigo falso contra nuestro prójimo. Quizás hay una relación entre el 9º y el 3er mandamiento. ¿Lo pueden ver? Vamos al 3er mandamiento. ¿Qué dice el 3er mandamiento? Versículo 7. Léanlo. Y habla del nombre, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre ¿en qué? En vano. Hay una relación entre el 9º y el 3er mandamiento. Ambos involucran nombres y reputación, ¿no? Ambos implican testigos falsos. El 3º trata del ataque contra el nombre de Dios y el 9º el ataque contra el prójimo. ¿Y es importante el nombre? Sí, es importante el nombre, y no solamente el nombre, sino el buen nombre. Pero tenemos que preguntarnos, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Todo el mundo es mi prójimo? ¿El alcance es universal? Para eso es importante considerar lo que se pensaba en la cultura hebrea. Para el judío el prójimo era sobre todo el israelita. ¿Recuerdan ustedes? ¿Cómo le decían a los goyim o a los gentiles? Perros, cerdos, inmundos, no los consideraban como prójimo. Entonces, para el judío el prójimo era sobre todo el israelita y se exigía que amara a sus enemigos, pero de los mismos israelitas. Por eso se refería al enemigo de su propio pueblo. Vamos al capítulo 23 de Éxodo, ahí mismo el versículo 4 y 5, vean lo que dice. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, está hablando de él, Israel, de la nación, no de los gentiles. Recuerden que era una teocracia. Si encuentras extraviado el buey de tu prójimo, extraviado el buey de tu enemigo, o su asno,
ciertamente que se lo devolverás. El 5. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo, pero solamente dentro del marco del contexto exclusivista judío. O sea que si esto se veía en el gentil, no era tenido en cuenta. Pero en el Nuevo Testamento el círculo se amplía, ¿no? En el Nuevo Testamento el círculo se amplía, por cuanto el prójimo se encuentra no solamente dentro del pueblo, sino también con todo tipo de personas, ¿no? Pero principalmente dentro del pueblo de Dios, porque mi prójimo también es el impío que no conoce de Cristo, el que no sabe quién es Dios. Y la Biblia me manda a amar al prójimo, ¿no? No solamente a mis hermanos en la fe. Romanos capítulo 15, el versículo número 2. Les voy a dar esperanza, ya casi vamos a terminar, para que así mismo descansen de este fuego consumidor. Romanos 15, 2. Y esto también está dentro del marco de cómo debemos tratar a nuestros hermanos aquí. Porque es a nuestros hermanos. Cada uno de nosotros, ¿quiénes son nosotros aquí? Los cristianos, los creyentes, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Esto lo limita solamente al marco de el pueblo de Dios. Pero si usted va al Sermón del Monte, habla del prójimo, y no solamente dentro del marco del pueblo, sino que trasciende. ¿Recuerdan ustedes cuando una mujer fue a pedirle al Señor a interceder por la vida de su hija? Y era una fenicia, era una gentil, ¿no? Y él utiliza una expresión: los perrillos, en un sentido afectivo, ¿no? Y ella que le responde que aún los perrillos comen de las migajas que caen. Es correcto, de las veces usamos. Es interesante cómo Jesús no solamente se enfoca en Israel, sino en aquellos que no son Israel. O sea, lo amplía. Entonces, cuando hablemos del prójimo, no solamente debemos pensar en nuestros hermanos aquí, sino también debemos pensar en ¿quién? En todos. En todos. Mis hermanos, el amor al prójimo es en primer lugar un amor por el hermano. Y todos debemos decir la verdad al prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo, de manera directa entre nosotros, ¿no? ¿Por qué le dices mentiras a tu hermano? No, dile la verdad. Y si tu hermano te llama la atención, afróntala, pide perdón, pero no le mientas, porque te estás comportando como un inconverso. Entonces, cuando yo amo a mi prójimo, digo la verdad. ¿Y razón? Porque la verdad se ejercita ¿en dónde? Aquí. Primero en la casa y luego fuera de ella, ¿no? ¿Dónde yo vivo el evangelio? Primero en mi casa. ¿Quién conoce más que las goteras de su propia casa que usted, no? Es ahí donde yo vivo el evangelio. Yo no puedo vivir el evangelio afuera y no vivirlo en mi casa. Primero empiezo en mi casa. Y aquí es donde debemos decir la verdad para después pronunciar la verdad fuera de la iglesia. Efesios 4:25 dice: no mintáis los unos a los otros, ¿no? Y eso es lo que dice. Vamos allí rápidamente. Efesios 4:25, para no decir lo que la Biblia no dice. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y este prójimo hace alusión a la iglesia, al pueblo de Dios. Ah, no, o sea que solamente tenemos que decirle la verdad a los creyentes. No es lo que está diciendo el texto. Entonces, ¿puedo ir a mentirle a mi vecino? No, no es lo que está diciendo el texto. Recuerde que esto está en un contexto, ¿no? Más adelante dice que debemos ser imitadores. Y esto lo dice Pablo porque está exhortando a la iglesia que no viva como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Sin embargo, el asunto no acaba aquí, ya que el Señor Jesucristo dio una respuesta
a un personaje en aquel tiempo. Recuerda en Lucas 10, 25 al 37, habla del intérprete de la ley que le hizo la pregunta a Cristo: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y qué hace Jesús para responderle? ¿Sí sabe qué es lo que hace Jesús? Pues Jesús utiliza la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Y según el texto, ¿quién era el prójimo? Los que no eran exclusivamente de su pueblo. Y utiliza la parábola del buen samaritano para responderle, ¿no? ¿Y recuerdan ustedes muy bien esa parábola? ¿Lo recuerdan muy bien? Porque así eran, ¿quiénes? Los escribas, los sacerdotes y los fariseos. Como no eran del pueblo, entonces tenemos que hacerle bien ¿a quiénes? A todos. Anoten ese texto, Lucas 10, 25 al 37, porque no tengo el tiempo para llevarlos allí. Por lo tanto, puedo decir, resumiendo lo que dice el texto, que así pues cualquiera que se cruza en tu camino es tu prójimo. Por tanto, la aplicación de este mandamiento no se limita a nuestro círculo de miembros de la iglesia local, sino que debemos cumplir con la palabra dada, incluso con aquellos que nos detestan. Y la Biblia dice que debemos amar a nuestros enemigos, ¿no? Orar por los que nos calumnian. Eso nos lleva a considerar el último aspecto. Ya hemos visto que la mentira, ya hemos visto quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es su prójimo? Todos, no solamente el pueblo. Ahora vamos a ver el falso testimonio, ¿no? No dirás falso testimonio. Y ahí lo dice, volvamos a Éxodo 20. Y esta parte del mandamiento nos remite sobre todo a los asuntos judiciales. Falso testimonio contra tu prójimo. Ese es el contexto, ¿no? Esta parte del mandamiento, falso testimonio, que la utiliza allí, nos remite sobre todo a los asuntos judiciales ante los tribunales. La palabra se traduce como falso testimonio, literalmente. Y no se refiere a falsear, no se refiere solo a falsear la verdad, sino a decir cosas que no valen nada, inútiles o infundadas contra el prójimo. Por tanto, incluye por tanto, incluye otros tipos de testimonio que puedan perjudicar al prójimo fuera de un tribunal. No solamente dentro del marco del tribunal, sino fuera del tribunal. Pero en primer lugar debemos examinarlo en el marco de la práctica de la justicia en los tribunales del antiguo Israel. ¿Cómo era? Porque aquí está hablando de la jurisprudencia. La jurisprudencia, ¿entienden? ¿Qué quiere decir? La legislación. Porque la jurisprudencia en Israel la ejercían inicialmente los ancianos de una localidad. No habían generalmente jueces como los tenemos nosotros hoy en día, aunque los habían, pero no estaban así como los tenemos hoy. La ejercían los ancianos de una localidad y constituían una especie de jurado. Y Pablo de hecho lo cita allí en primera a los Corintios el capítulo 6, porque los hermanos estaban yendo a los tribunales, ¿lo recuerdan ustedes? A demandarse en unos a otros, y dice: ¿es que acaso no hay hombres sabios entre ustedes para que juzguen estas cosas y no tengan que ir ante los incrédulos? Porque era obviamente la costumbre del judío. Por ejemplo, allí en Ruth capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: y vos subió a la puerta y allí se sentó, y aquí que el pariente más cercano de quien vos había hablado iba pasando y le dijo: tú ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y vos tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentados aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí, que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelech. Y toma consejo para que ellos den la sentencia. ¿Ven? Porque ellos eran los que solucionaban todo este tipo de situaciones. Y aquí habla del ejercicio del derecho, de la aplicación de las leyes. Ancianos. Es por eso que nosotros, los ancianos de la iglesia, también cumplimos con esas funciones. Lanzamos y damos juicios. Por eso tenemos que ser muy neutrales. Estudiar muy bien los casos.
Entonces, en tiempos antiguos Israel no tenía un sistema judicial como los tribunales modernos. Las decisiones legales se tomaban de manera local, en las puertas de la ciudad. Esto quiere decir que los ancianos, que eran hombres sabios con experiencia y respeto en la comunidad, eran los encargados de aplicar y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, no podemos decir que eran ancianos solo por la edad, sino por la autoridad moral y social que tenían, ¿no? Ahora, ¿cuál era la función de los ancianos? Los ancianos actuaban como un tribunal comunitario. Eso hacían los ancianos, lo vemos aquí. Escuchaban los casos, evaluaban las pruebas y tomaban decisiones basadas en la Torá, basadas en la ley de Dios. No eran jueces profesionales, sino representantes del pueblo con conocimiento de la ley y la costumbre. Sin embargo, no podemos negar el hecho de que también habían jueces profesionales. Por lo tanto, habían dos tipos de sistemas judiciales en Israel. Los ancianos, pero si nos devolvemos allí a Deuteronomio, el capítulo 6, versículo 18 al 20, nos muestra que también habían jueces profesionales. Sí, los ancianos eran la primera instancia. La segunda instancia, como una teocracia, eran los jueces profesionales. Deuteronomio 16, 18 al 20. Si quieren, acompáñenme o anótenlo y ustedes lo leen en casa. Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las ciudades que el Señor tu Dios te da, según tus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. Dice, no torcerás la justicia, no harás acepción de persona, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras del justo. Y dice, la justicia, y solo la justicia buscarás, para que vivas y poseas la tierra que el Señor tu Dios te da. Sin embargo, sí habían tribunales, pero no empleaban abogados, que tenemos nosotros hoy en los medios actuales, ¿no? Por lo tanto, el elemento más importante, como no habían abogados, ¿quiénes eran para los tribunales? Los testigos, ¿no? Los testigos eran los elementos más importantes, los cuales tenían una influencia decisiva sobre la vida y la muerte. Por el testimonio unánime de 2 o 3 testigos se podía condenar a muerte a un acusado, y eso lo dice la Biblia. No habían abogados. Entonces, ¿qué hacían los jueces? Traigamos testigos. Y por eso se cometieron también muchas injusticias, ¿no? ¿Recuerdan a Nabat en su viña? Y buscó Jezabel una cantidad de falsos testigos, ¿y qué pasó? Le quitaron la vida. Porque no había quien abogara. Por lo tanto, si los testigos no eran veraces, pues mataban al justo. ¿Ve? Por eso el énfasis, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Deuteronomio 17, 6 y 19, 5 dice lo siguiente, leo: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Y eso lo trae Pablo al Nuevo Testamento cuando habla de los pastores. Contra un anciano no admitas acusación, sino por 2 o 3 testigos. En Deuteronomio 19, 15 dice: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, ante la gravedad de su papel, podemos entender los motivos que tenía Dios para advertir con este mandamiento, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Lo que quiere Dios es que siempre haya veracidad, tanto en la justicia y en su ejecución, como en los testigos. Sin embargo, esa es la letra del mandamiento, la ley del mandamiento. Pero el espíritu es ir más allá. Siempre, siempre decir la verdad. Siempre. Si decimos la verdad, salvaguardamos ¿qué? La justicia. Porque la verdad y la justicia siempre van de la mano, ¿no? Entonces, si los jueces descubrían a uno como testigo falso, ¿qué pasaba? Debía recibir el castigo que el acusado hubiera merecido. Y eso lo pueden ver allí en Deuteronomio 19, del 16 al 19, para que lo anoten. Mis hermanos, el Señor prohibió matar, adulterar y robar en los mandamientos anteriores a esto. Pero ahora, para conseguirlo de modo que puedan salvaguardar la vida, el matrimonio y la propiedad,
se necesitan instituciones legales y se necesitan testigos veraces. Bueno, o sea, si vamos a proteger la vida, el matrimonio y la propiedad, se necesitan personas que amen la verdad. Que amen la verdad. El testigo falso siempre va a ser un gran peligro. Además de todo esto, la expresión falso testimonio indica que puede haber varias formas de falsedad, ¿no? Eso indica que pueden haber varias formas de falsedad. Cuando usted va a Oseas 4.2 menciona 5 pecados que recuerdan los 10 mandamientos. Allí en Oseas 4.2. Yo lo estuve leyendo, pero no tengo el tiempo y se me olvidó incluirlo aquí, pero lo pueden leer. Sin embargo, el 9 busca proteger la reputación de la persona, la cual corría un riesgo especial ante los tribunales de justicia. Y quiero que veamos que hay varias formas de falsedad, pero solamente voy a 3 que son comunes: calumnias y murmuración, juzgar precipitadamente, la difamación. Bueno, pero hay mucho más. Pero hablemos de manera general las calumnias y las murmuraciones, ¿no? ¿Qué es lo más común? Calumnias y murmuraciones. ¿A qué se refiere cuando se habla de esto? A hablar frívolamente o ligeramente a espaldas de una persona, ¿no? Tanto la calumnia como la murmuración tienen ese tinte. Sin embargo, debemos diferenciar entre qué es calumnia y murmuración, porque aunque parece sonar lo mismo, no es lo mismo. La calumnia es decir algo falso sobre una persona con el propósito resultado de dañar la reputación, ¿no? Eso es calumnia. ¿Y qué es la calumnia? Pues una mentira dañina. Es difundir falsedad sobre alguien. Eso es calumnia. ¿Pero qué es murmuración? Es crítica dañina. Es crítica dañina. Es decir la verdad con una mala intención o sin amor ni edificación. Y eso se da solamente afuera, ¿no? O aquí. Usted ha escuchado lo siguiente en los pasillos de la iglesia: hermano, te voy a contar algo, pero aquí entre nos. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? No le vayas a decir a nadie. ¿Sabe qué? Caemos fácilmente en eso. Cuando yo lo escucho de manera reiterativa, le digo: no me cuentes nada. No quiero que me cuentes nada. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que no me cuadra. Entonces, calumnias y murmuraciones es una de las formas. Juzgar precipitadamente, así que damos paso a eso, ¿no? Al prejuicio, al juzgar con liviandad. El juzgar precipitadamente tiene un trasfondo: el prejuicio, el juzgar anticipadamente, el pensar por otros lo que otros ni siquiera han pensado, ¿no? Vemos al hermano José aquí haciendo así, o quizás sentado, y estoy pensando, y este hombre quién sabe qué estará filosofando. No solamente estoy poniendo un ejemplo, ¿no? ¿Qué está filosofando? ¿Será que está pensando que mi sermón no le está llegando? Y empezamos a maquinar. Eso es mentir también, porque estamos pensando por él lo que él no está pensando. Somos muy dados al prejuicio, ¿no? Eso nos lleva ¿a qué? A juzgar precipitadamente, a decir, a calumniar a otro, a decir lo que otro no es. Y quiero que lean Mateo 7, del 1 al 3. ¿Por qué no vino a la iglesia fulano de tal? Se quedó en la casa haraganeando. Y después dice: hermanos, oración pido porque me tocó irme de urgencias, porque tenía un problema de apendicitis, o estaba en un proceso de infarto. Pero ya habíamos abierto la boca, ya habíamos dicho que era un haragán. Entonces estamos precipitadamente pensando cosas que no debemos pensar. Lean Mateo 7, del 1 al 13, ¿no? Eso se llama mentir. Todo juicio debe ser reflexivo. Todo juicio irreflexivo se vuelve en contra del que lo pronuncia. Si sabe que vimos a fulano de tal de esta manera, le cogió la mano y no lo decimos. Son solteros, le cogió la mano. Yo creo que esos se están acostando los dos. Estaban solos, están quién sabe qué haciendo. Y hemos caído en eso. Vemos a una pareja de hermanos de pronto tomándose un café. Ya son novios. ¿Quién sabe qué le está proponiendo el guache ese?
¿Es así o no es así? Y con una cantidad de prejuicios, y con eso estamos mintiendo, ¿no? Hermanos, miremos lo que dice Mateo 7, del 1 al 3. Todo juicio irreflexivo se vuelve en contra del que lo pronuncia. Y otra, la difamación. Con esto cierro el desarrollo de mi exposición. La difamación es una mentira dicha con intención y normalmente va acompañada de la tergiversación de las palabras dichas por alguien. Y eso es común. Eso no es lo que yo quise decir, pero usted puso palabras en mi boca que yo nunca había dicho. Y eso es lo que tenemos que hacer. Mucho cuidado. Y simple, no, hermano, era una broma. Perdón, una broma, ni bromeando se debe mentir. Busquen un proverbio que lo dice, ahorita no lo recuerdo. Hay de aquel que peca contra su hermano y luego le dice que es una broma. Con la broma también estamos pecando. Quiero hacer algunas aplicaciones, o una aplicación general que tiene que ver con nuestro Redentor. Mis hermanos, después de mirar todo esto, puedo decirles algo. No puedo escapar la oportunidad para decirles que Cristo es la verdad que libera contra la mentira. Cristo, solamente Él, hermanos, y lo digo con pasión, Él es la verdad que libera contra la mentira. Jesucristo no solamente habló la verdad, Él dijo ser la verdad. Juan 14:6 lo dice. Yo soy la verdad, yo soy la vida. Primera de Pedro 2:22 dice que en Él no hubo engaño, ni se halló en su boca tampoco. Mis hermanos, mientras Adán cayó creyendo una mentira, porque eso le pasó a nuestro padre Adán, Cristo venció proclamando la verdad de Dios ante el tentador. Vuelvo otra vez a repetir esto. Mientras Adán cayó creyendo una mentira, Cristo venció proclamando la verdad de Dios ante el tentador. Ante una parranda de mentirosos como nosotros. Porque hubiéramos estado allá, también hubiéramos mentido contra Él, también lo hubiéramos calumniado. Mis hermanos, cada vez que decimos la verdad, reflejamos la imagen de nuestro Salvador, que venció al Padre la mentira en la cruz y murió por la verdad. Él lo dijo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, ¿no? Contrario a eso, Él es la verdad, Él es el Padre de la verdad. Y Él es nuestro referente, nuestro hermano mayor, nuestro prototipo. No yo, no usted, es Él. Mentir entonces no es simplemente un delito moral, mis hermanos. No, no lo consideremos simplemente así. Es alinearse con el enemigo del alma. Pero hablar verdad es identificarnos con Cristo nuestro Señor. Por tanto, a manera de reflexión, antes de hablar, pregúntate, ¿refleja esto el carácter de Cristo o del enemigo? Sé veraz incluso cuando decir la verdad te cueste, hermano. Así te cueste el escarnio público. Sé veraz, aunque te cueste. Cristo, por decir la verdad, lo crucificaron. Fue en la cruz donde Cristo mostró que la verdad redime aunque duela. Fue allí. Y Cristo nos dio ese ejemplo. Fue en la cruz donde Cristo mostró que la verdad redime aunque duela. Y tú como hombre, yo te llamo a esto, como cabeza de hogar. Enseña en casa a amar la verdad. No solamente a evitar la mentira. Enseña a amar la verdad. La verdad no se define con palabras, sino con integridad diaria. Mis hermanos, cuando mentimos para protegernos, mostramos incredulidad ante un Dios soberano. Pero cuando decimos la verdad, confiamos en Él. Declaramos que Cristo es suficiente para sostenernos incluso si la verdad nos expone. Entonces podemos decir en síntesis que el 9º mandamiento apunta finalmente a aquel que dijo ser la verdad encarnada, que vino a restaurar lo que la mentira destruyó. Por lo tanto, cada palabra tuya puede ser un instrumento de bendición o de ruina, pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús tomó en la cruz el juicio por todas nuestras mentiras para que podamos hablar ahora con una lengua redimida, guiada por el Espíritu, siempre para decir la verdad, aunque nos cueste. Por eso hablar verdad no es solo obedecer una norma moral, vuelvo otra vez y lo repito, sino manifestar
que Cristo reina en nuestro corazón. Amén. Por eso quiero que hagamos una resolución hoy. El Salmo 119, 163. Póngase en pie y léanlo. Y que hoy salgamos de aquí pensando en la verdad, descansando en aquel que nos da esperanza si hemos mentido. Y que hagamos esta resolución. Quiero que lo lean conmigo, el Salmo 119, 163, todos juntos. ¿Ya lo tienen? Leámoslo todos fuerte. 1, 2, 3. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Esa es la resolución de hoy. La mentira desde hoy aborrezco y abomino, pero amo tu ley, porque tu ley es la verdad. Inclinemos nuestra